Hermanos, el Señor les bendiga. Estamos por iniciar la quinta disertación del pastor J.M. Carroll en su librito El rastro de la sangre. Ya es casi lo final. Esta sería la última disertación y luego vendría palabras finales y algunas declaraciones doctrinales y otras cosas que la próxima semana o el próximo estudio pues vamos a tener, ¿verdad? Entonces vamos a orar para iniciar esta última lección. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por este pequeño librito, gracias por este pastor que lo escribió, Carroll, y te damos gracias por la información que en ella encontramos y el sustento que nos da para nosotros como bautistas, el poder estar orgullosos sanamente de la denominación bautista y seguir, Señor, teniendo y sosteniendo las doctrinas fundamentales de tu palabra, Señor, que los bautistas sostenemos hasta el día de hoy. Bendice, Señor, el estudio y gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar entonces con el quinto periodo y este se titula La religión en los Estados Unidos. Dice así: mediante los españoles y otras razas latinas, los católicos llegaron a ser los primeros representantes de la religión cristiana en la América del Sur y la Central. Pero en la del Norte, con la excepción de México, nunca alcanzaron fuerte superioridad. En el territorio que hoy comprenden los Estados Unidos, fuera de las partes que fueron de México, nunca fueron bastante fuertes, ni aún durante el periodo de la colonización, como para lograr el apoyo oficial del Estado. Comenzando con la época colonial, a principios del siglo XVII, las primeras colonias se establecieron en Virginia y algo más tarde en el territorio conocido ahora como los estados de Nueva Inglaterra. Las persecuciones religiosas, o hablando con más propiedad, irreligiosas, en Inglaterra y en el continente, fueron las principales causas de que se estableciesen las primeras colonias en el territorio de los Estados Unidos. Entre los primeros grupos de inmigrantes, con excepción del grupo del año 1607, y los conocidos como los peregrinos del año 1620, aquí me equivoqué, le vuelvo a leer. Entre los primeros grupos de inmigrantes, con excepción del grupo del año de 1607, y los conocidos como los peregrinos del año 1620, creo que dije al revés las fechas, pero en esta ocasión ya fueron correctas. Había dos grupos, uno llamado de los puritanos, que se componía de congregacionalistas. El gobernador de su colonia era Endicott. El otro grupo era de presbiterianos. Entre estos dos grupos había, sin embargo, un número de cristianos que tenían opiniones diferentes, que también buscaban escapar de la persecución. Estos refugiados, congregacionalistas y presbiterianos, fundaron distintas colonias y en ellas establecieron sin tardanza, con fuerza de ley, sus peculiares creencias religiosas. En otras palabras, el congregacionalismo y el presbiterianismo fueron declarados con carácter legal las formas religiosas respectivamente de los congregacionalistas y de los presbiterianos, con exclusión absoluta de todas las demás creencias religiosas. Pero cosa notable, estos mismos que apenas acababan de salir huyendo de la madre patria, con las sangrientas marcas de la persecución aún frescas, para buscar un refugio en una nueva tierra de libertad, no bien se establecen en sus respectivas colonias, cuando niegan la libertad religiosa a los que disienten de ellos, y observan los mismos métodos de cruel persecución con ellos, y por modo especial con los bautistas. Las colonias del sur de Virginia y las de la Carolina del Norte y del Sur
estaban constituidas principalmente por adherentes de la Iglesia de Inglaterra, con el resultado de que las doctrinas y prácticas peculiares de esa iglesia constituyeron la religión oficial de esas colonias. De esta manera, en las nuevas tierras de América, a donde muchos otros congregacionalistas, presbiterianos y episcopales habían venido, creyendo disfrutar del derecho de adorar a Dios según los dictados de su conciencia, pronto hubo 3 iglesias de Estado. De consiguiente, no había libertad religiosa, sino únicamente para los que sostenían la autoridad del Estado. Como se ve, las hijas de Roma siguen las sangrientas huellas de su madre y su reforma está muy lejos todavía de ser completa. Aquí una aclaración mía, ¿verdad? Pues lo que está diciendo es que tanto los congregacionalistas como los presbiterianos eran las 2 religiones aceptadas en el Nuevo Mundo, en América, en Estados Unidos, y se las constituyó como iglesias de Estado, o sea que el Estado las sostenía. Y ellos pues discriminaron a todos los demás, los que no se adherían a sus creencias, a sus doctrinas, los perseguían en la misma manera que ellos fueron perseguidos allá en Inglaterra y en otros países. Y como dice aquí, las hijas de Roma siguen las sangrientas huellas de su madre, ¿verdad? Que los que salieron a través de la reforma de Martín Lutero, practican primero tienen las mismas ideas, algunas ideas equivocadas que trajeron del catolicismo romano, y al no aceptarlas, otros grupos más acordes al Nuevo Testamento pues recibían también ellos una persecución. Continúo leyendo del librito. Entre los que emigraron a América había muchos bautistas dispersos, llamados todavía por algunos anabautistas. Es probable que en cada barco destinado a América se encontrasen algunos, pero en general llegaban al Nuevo Mundo en pequeños grupos, jamás en grandes colonias, porque no se les permitía viajar en esa forma. Sin embargo, continuaron llegando, tanto que antes de que las colonias se establecieran completamente, los bautistas ya eran numerosos en todas partes. Pero muy pronto comenzaron a sentir la mano dura de las 3 iglesias del Estado. Por el simple hecho de predicar el Evangelio, rehusar bautizar a sus hijos, oponerse al bautismo infantil y otras cosas inaceptables para sus conciencias, eran arrestados, encarcelados, multados, azotados y expulsados, y sus propiedades confiscadas. Y todo eso en América. Podría citar muchos ejemplos, dice el Dr. Carroll, pero me limitaré a dar unos cuantos. No habían transcurrido aún 20 años desde que se había fundado la colonia de la Bahía de Massachusetts, cuya iglesia oficial era la Congregacional, cuando aprobaron una ley contra los bautistas y otros disidentes. He aquí un ejemplo de tales leyes. Dice esta ley: ordenamos y disponemos que si alguna persona dentro de nuestra jurisdicción condenare públicamente el bautismo de infantes, o se opusiere a él, o anduviere en secreto seduciendo a otros para que condenen tal práctica, o se saliere de la congregación en el momento de administrarse ese rito, después de dársele tiempo y de procurar persuadirla, si no se corrige, será desterrada. ¿Verdad? Entonces, directamente contra la creencia bautista. Como dice, ¿verdad? El Dr. Carroll dice, esta ley fue dictada especialmente contra los bautistas. El resultado fue que Rogerio Williams y otros más fueron expulsados. Ser expulsado de aquellas colonias en aquellos días era cosa gravísima, ya que ello significaba tener que ir a vivir entre los indios.
Pero felizmente Williams fue recibido amablemente por ellos, los indios, entre quienes vivió largo tiempo. La residencia de Williams entre los indios resultó providencial para la colonia que lo había expulsado, ya que debido a su influencia y a sus ruegos pudo evitar que aquellos indígenas destruyesen dicha colonia. De esta manera, Williams devolvió a sus enemigos bien por mal. Rogerio Williams más tarde, juntamente con otros, algunos de los cuales habían sido como él expulsados de aquella y de otras colonias, entre los cuales se contaban Juan Clark, predicador bautista, decidieron fundar una colonia para ellos. Verdad es que no tenían autoridad legal de Inglaterra para hacer tal cosa. Con todo, creyeron que ese paso era más aconsejable bajo las presentes circunstancias que tratar de vivir en las colonias existentes bajo las horribles restricciones religiosas a que tendrían que someterse de vivir en ellas. Habiendo pues hallado una pequeña extensión de tierra que ninguna de las colonias existentes reclamaba como suya, se establecieron en ella la que se conoce ahora como Rhode Island. Eso ocurrió en el año 1638, 10 años después de la fundación de la colonia de la Bahía de Massachusetts. Pero solo 15 años más tarde, en el año 1663, pudieron obtener la autorización real. En el año 1651, Rogerio Williams y Juan Clark fueron enviados por la colonia a Inglaterra para conseguir, si fuera posible, la autorización real para el establecimiento legal de la colonia. Cuando llegaron a Inglaterra, ejercía el gobierno Oliverio Cromwell, pero por alguna causa que se ignora, no accedió a su pedido. Entonces Rogerio Williams regresó a América, quedando Juan Clark en Inglaterra para continuar las gestiones. Pasaban los años y Clark seguía esperando. Por último, Cromwell perdió su cargo y Carlos II subió al trono de Inglaterra. Aunque la historia considera a ese monarca como cruel perseguidor de los cristianos, con todo acabó por conceder la autorización en el año 1663, con lo cual Clark pudo regresar a América con ella después de haberla esperado 12 años. Así que en el año 1663 la colonia de Rhode Island quedó convertida en legal institución real y los bautistas pudieron darse su propia constitución. Escrita esa constitución atrajo la atención del mundo entero por ser la primera que consignaba la libertad religiosa. La lucha por la libertad religiosa La lucha por la libertad religiosa en América solamente tiene una gran historia, la de los bautistas. Durante largo tiempo, los bautistas hubieron de luchar solos, completamente, por esa conquista. Pero no lo hicieron para ellos únicamente, sino para todos los que profesaban alguna creencia. Rhode Island, la primera colonia establecida por un grupo de bautistas, después de 12 años de gestionar el permiso para constituirla legalmente, fue el primer lugar en el mundo donde la libertad religiosa fue convertida en ley del país. La fundación tuvo lugar en el año 1638, pero su establecimiento legal data del año 1663. En esa colonia, aún antes del reconocimiento legal, se constituyeron 2 iglesias bautistas. Respecto a la fecha de su fundación, los historiadores, sin excluir a los bautistas, no están de acuerdo, por lo menos en cuanto a una. Por lo que Providence, fundada por Rogerio Williams, están de acuerdo, se fundó en el año 1639.
En cuanto a la fecha de la que se estableció en Newport por Juan Clark, los testimonios más recientes dan como fecha probable la del año 1638, pero los más antiguos dan otra algo más tardía. La diferencia, sin embargo, es solo de unos años. La iglesia constituida por Rogerio Williams parece que solo subsistió unos meses. En cambio, la fundada por Clark todavía existe. Mi opinión referente a la fecha de la fundación, dice el autor de este librito, a la fecha de la fundación de la de Newport, basada en todos los datos aprovechables en que se fundó en el año 1638, y yo creo que esa es la fecha correcta. Referente a las persecuciones en algunas de las colonias americanas, daremos algunos ejemplos. Refieren las crónicas que en cierta ocasión se encontraba enfermo uno de los miembros de la iglesia de Clark. El enfermo vivía en la línea fronteriza de la colonia de la Bahía de Massachusetts, pero dentro del territorio de esa colonia. Juan Clark, en compañía de un predicador visitante llamado Crandall y un laico llamado Abdías Holmes, fue a visitar a dicho enfermo. Estando en esa casa y mientras celebraban una especie de culto de oración, se presentaron unos funcionarios de la colonia, quienes arrestaron a los tres, entregándolos más tarde a los tribunales para su procesamiento. Añade la historia que, con el objeto de obtener mayores pruebas de culpabilidad de los acusados, se los llevó a una reunión religiosa congregacionalista de esa colonia, con las manos atadas. Así lo dice la historia. El cargo que se les imputó después fue de no haberse quitado el sombrero en un servicio religioso. Pues tenían las manos atadas. Se los juzgó y declaró convictos. Como estuviese presente el gobernador Endicott, en un arrebato de ira, acusó a Clark: ustedes han negado el bautismo de los niños. Pero ese no era el asunto que se ventilaba. Luego añadió: son dignos de muerte. Yo no quiero dentro de mi jurisdicción semejante basura. La pena que se les impuso fue una multa o, de lo contrario, ser bien azotados. La multa de Crandall, que era forastero, que estaba de visita, fue de 5 libras esterlinas. La de Clark, el pastor, fue de 20. Y la de Holmes, que había sido congregacionalista y se había pasado a los bautistas, fue de 30 libras, o sea, 150 pesos de oro. Las multas de Clark y de Crandall se las pagaron unos amigos. Holmes, en cambio, no quiso que se la pagase, sosteniendo que él no había hecho ningún mal, y así fue azotado. La historia dice que fue desnudado hasta la cintura y azotado hasta el punto de correrle la sangre a lo largo del cuerpo, luego las piernas, hasta llenársele los zapatos de ella. Añade la historia que quedó tan maltrecho que le fue imposible acostarse, pues tenía el cuerpo tan dolorido que no podía soportar el contacto de la ropa de la cama. Y así, para poder dormir, se apoyaba sobre las manos o los codos y las rodillas. Dice el autor de este librito, el señor Carroll, dice lo siguiente: yo he leído todas las crónicas relacionadas con este azotamiento y otras cosas, y hasta la propia declaración de Holmes. Es difícil concebir nada más brutal que eso, y aquí en América. Un tal Painter, por haber rehusado bautizar a su hijito y haber expresado que en su opinión el bautismo infantil era una práctica anticristiana, fue amarrado y azotado. El gobernador Winthrop nos refiere que Painter fue azotado por haber despreciado esa ordenanza del Señor. Ordenanza del Señor. En la colonia donde era religión oficial el presbiterianismo, a los separados, bautistas y otros, parece que no lo pasaban mejor que en la colonia de la Bahía de Massachusetts, donde imperaba el congregacionalismo como religión oficial.
En esta colonia había un poblado de bautistas en el que solo había otras 5 familias pertenecientes a otra comunión. Los bautistas reconocían las leyes bajo las cuales vivían y las acataban, según lo refieren las crónicas. Sucedió pues que las autoridades de la colonia acordaron construir una casa destinada al culto presbiteriano en el susodicho poblado bautista. Para reunir fondos se impuso un impuesto. Los bautistas reconocieron autoridad a los presbiterianos para imponer este nuevo y extraordinario impuesto. No obstante, se permitieron hacer la siguiente presentación a las autoridades en contra de dicho impuesto, diciendo: apenas acabamos de establecernos y recién terminamos de construir nuestras pobres cabañas y de trazar nuestros jardines y de roturar nuestras parcelas para la siembra. Parte de nuestros campos aún no ha sido desmontados. Además, ya se nos ha impuesto contribuciones hasta el límite de nuestra capacidad para levantar un fuerte para protegernos de los indios. No nos es posible, de consiguiente, pagar por ahora otros impuestos. He aquí en resumen el contenido de su alegato. Pero la contribución se impuso, y como no fue posible pagarla, entonces se embargaron los bienes de los pobladores y se vendieron en subasta pública. Sus cabañas, jardines, parcelas y hasta su cementerio, todo fue vendido en remate público. Una propiedad valuada en 363 libras y 5 chelines fue vendida en 35 libras y 10 chelines. Algunos de estos bienes fueron comprados por el predicador, que había de predicar en la capilla que se proyectaba construir en aquel lugar presbiteriano. Vale decir que el poblado aquel quedó arruinado. Son tantas las leyes opresivas que se dictaron que se podría llenar un libro bastante voluminoso, como por ejemplo actos de tributación terriblemente onerosos, así como duros procedimientos de diversa naturaleza, dirigidos principalmente contra los bautistas, pero en estas disertaciones no se puede entrar en pormenores. La persecución contra los bautistas fue grave y continuada en las colonias del sur y en la Carolina del Norte y del Sur y en Virginia, especialmente, territorios donde la Iglesia de Inglaterra predominaba. Los predicadores fueron no pocas veces multados y encarcelados. Desde el inicio de la época colonial hasta el estallido de la Guerra de Independencia, es decir, durante más de 100 años, las persecuciones contra los bautistas fueron incesantes. Daremos algunos ejemplos de las injusticias que los bautistas de Virginia tuvieron que sufrir, y sin embargo, por extraño que parezca, Virginia fue el lugar que en el país siguió a Rhode Island en adoptar la libertad religiosa más tarde. Pero para eso habían de pasar todavía más de 100 años. Pero las injusticias a causa de las cuales fueron encarcelados más de 30 predicadores en diferentes ocasiones se debieron al hecho de haber ellos predicado el Evangelio del Hijo de Dios. Jaime Ireland, en un caso que sirve de ilustración, fue preso. Una vez preso, sus enemigos trataron de fulminarlo con pólvora. Como eso les fracasó, procuraron asfixiarlo quemando azufre bajo las ventanas de la cárcel. Como esto también les fallase, ensayaron de sobornar a un médico para que lo envenenase, pero todo les falló. Y así él pudo seguir predicando a su pueblo desde las ventanas de la cárcel. Entonces sus enemigos levantaron una pared en torno a la cárcel para que la gente no pudiera verlo ni él a ellos. Pero aún esa dificultad fue superada, pues la gente, luego que se había reunido junto a la cárcel, levantaba un pañuelo en un palo bastante largo como para que una vez alzado él lo pudiese ver por sobre la pared, con lo que indicaban que estaban allí para oírlo. Y así la predicación continuaba. Más tarde fueron arrestados 3 predicadores bautistas,
Luis y José Craig y Aaron Bledsoe, por la misma causa. Por predicar el evangelio, ¿verdad? Uno de ellos al menos era pariente de R.E.B. Baylor y probablemente pariente también de algunos predicadores bautistas tejanos. Estos predicadores fueron denunciados y procesados. Un tal Patricio Henry, enterado de ello, no obstante vivir muy lejos y ser anglicano, concurrió al proceso haciendo un largo viaje de muchas millas a caballo y se ofreció voluntariamente a defender a los acusados. Su defensa, que fue magnífica, no me es posible describirla aquí. Con todo, diré que conmovió al tribunal con el resultado de que los predicadores fueron absueltos y puestos en libertad. Fuera de Rhode Island, la libertad religiosa en otras partes se fue implantando lenta y paulatinamente. En Virginia, por ejemplo, se promulgó una ley que permitía un solo predicador bautista, nada más que uno en todo el condado. Es más, solo se le permitía predicar una vez cada 2 meses. Más tarde se modificó la ley en el sentido de permitirle predicar una vez por mes, pero aún así había de hacerlo en determinado lugar del condado. Había además de predicar un solo sermón ese día y no hacerlo jamás de noche. Se aprobaron además leyes que prohibían positivamente cualquier obra misionera, no solo en Virginia, sino en otras colonias. Es por eso que Hudson, que se refiere a Hudson Taylor, fue el primer misionero que fue al extranjero por no ser permitido por las leyes hacer obra misionera en su propio país. De ahí que hubo de pasar mucho tiempo y de librarse muchas y formidables batallas en la Cámara Virginiana de Burgueses para modificar radicalmente semejantes leyes. Es evidente que una de las mayores obstrucciones con que tropezó la libertad religiosa en América y probablemente en todo el mundo fue la convicción que se había apoderado de la gente a través de los siglos de que la religión no podía subsistir sin el apoyo del gobierno, que ninguna denominación podía prosperar dependiendo solamente de las ofrendas voluntarias de sus fieles. Tal fue el contundente argumento en el debate sostenido para la separación de la iglesia anglicana o episcopal del Estado en Virginia y más tarde en el Congreso cuando se discutió en él la cuestión de la libertad religiosa. Esa batalla fue llevada durante mucho tiempo por los bautistas solos, sin la ayuda de nadie. Ya se ha dicho que la colonia de Rhode Island se fundó en el año 1638, pero no obtuvo la autorización regia hasta el año 1663. Como ya se sabe, fue ese el primer lugar donde se concedió la libertad religiosa. El segundo fue Virginia en el año 1786 y el Congreso declaró en el año 1791 que la primera corrección a la Constitución que concede la libertad religiosa a todos los ciudadanos estaba en vigor. Ese privilegio se debe, como todos lo reconocen, a los bautistas. Nos permitimos contar un incidente ocurrido en el Congreso cuando se discutía si los Estados Unidos deberían autorizar y sostener una o más iglesias oficiales o proclamar la libertad religiosa. Fueron presentados varios proyectos. Uno recomendaba que se sostuviese la iglesia anglicana o episcopal, otro a la congregacionalista y otro a la presbiteriana. Los bautistas, aunque ninguno de ellos formaban parte del Congreso, sostenían ardientemente la absoluta libertad religiosa y Santiago Madison, más tarde presidente de la República, era su principal apoyo. Entonces se levantó Patricio Henry y presentó un proyecto sustituyendo a todos los otros, según el cual serían sostenidas las 4 iglesias o denominaciones,
en lugar de una sola: la anglicana o episcopal, la congregacionalista, la presbiteriana y la bautista. Finalmente, cuando cada uno vio que su propia iglesia no pudo establecerse como la única autorizada y sostenida por el Estado, entonces todos los diputados convinieron en aceptar lo propuesto por Henry. Su proyecto establecía que todo contribuyente tendría derecho de manifestar a cuál de estas 4 denominaciones destinaba su dinero. Pero los bautistas continuaron luchando contra todo eso, sosteniendo que cualquier combinación entre la Iglesia y el Estado era contraria a sus principios fundamentales y que de consiguiente ellos no podían aceptar ningún sostén, aunque fuese votado. Henry trató de persuadirlos alegando que trataba de ayudarlos con su proyecto, y a que no podrían subsistir sin la ayuda del Estado. Pero los bautistas siguieron oponiéndose. Se procedió entonces a la votación, la que obtuvo la casi total de los sufragios, pero el proyecto tenía que votarse 3 veces. Los bautistas, acaudillados por Madison y probablemente por otros, continuaron luchando. Se procedió luego a la segunda votación, la que también resultó casi unánime, arrastrados como fueron los diputados por la magistral elocuencia de Henry. Pero faltaba todavía la tercera votación. En esto parece que Dios intervino. Henry fue elegido gobernador de Virginia y dejó el Congreso. Y así, cuando se procedió a la tercera votación, privado de la irresistible elocuencia de Henry, el proyecto fue rechazado. Como puede verse, los bautistas estuvieron al borde de ser una denominación sostenida por el Estado, a disgusto de su más solemne y categórica protesta. Y conste que no fue esa la única oportunidad que los bautistas han tenido de convertirse en denominación sostenida por el Estado, pero es probable que esa haya sido la que estuvo más cerca de serlo. No mucho después de esto, la Iglesia anglicana fue completamente privada de todo sostén oficial. El gobierno central de Estados Unidos nunca estableció ni sostuvo a ninguna denominación religiosa, aunque había algunos gobiernos de estados separados todavía sosteniendo a alguna iglesia. Pues en cuanto a los Estados Unidos, las iglesias fueron completamente separadas del Estado. Cierto que en otras partes estos dos estuvieron unidos en maridaje por espacio de 1500 años a partir del 313. Pero cuando menos aquí, en los Estados Unidos, la libertad religiosa resucitó para jamás volver a morir. Y al presente, aunque en no pocos lugares lo hacen lentamente, se va extendiendo gradualmente por todo el mundo habitado. Pero aún en los Estados Unidos mismos, la idea de la unión de las iglesias y el Estado fue difícil que muriera, puesto que subsistió todavía en varios estados separados por mucho tiempo, después de haberse consignado en la Constitución Federal la libertad religiosa. Sin embargo, Massachusetts, donde dicha idea halló albergue en América, como ya se ha expresado, la ha abandonado enteramente después de 2 siglos y medio de haberla mantenido. Utah es el último lugar donde se la ha dejado subsistir para afear el rostro de la primera y más grande nación de la tierra que adopta y alimenta la libertad religiosa. Como se sabe, en Utah pues predomina el mormonismo. Recuérdese que no puede haber real y absoluta libertad religiosa en una nación cuyo gobierno sostiene en forma privilegiada a una denominación religiosa. Se han hecho muchas veces las siguientes preguntas referentes a los bautistas. ¿Consentirían los bautistas en que su denominación fuese declarada iglesia oficial, dado el caso que una nación o estado se ofreciese espontáneamente a reconocerlos en ese carácter? Y en caso afirmativo, ¿perseguirían a los disidentes de ellos como lo hicieron los católicos episcopales, luteranos, presbiterianos o congregacionalistas?
Quizá no esté fuera de lugar el que consideremos brevemente semejantes preguntas. Comencemos pues por preguntarnos, ¿han tenido los bautistas en efecto semejante oportunidad? Sí, sí que la tuvieron. ¿No cuenta por ventura la historia que en cierta ocasión el rey de Holanda, en ese entonces Holanda comprendía Noruega, Suecia, Bélgica, Holanda y Dinamarca, se sintió muy preocupado por la cuestión de tener una religión oficial? Su reino por ese entonces estaba rodeado casi enteramente por naciones o estados que tenían religión oficial, es decir, sostenida por el gobierno. Resultó pues que ese rey nombró una comisión para que examinase los postulados de todas las iglesias o denominaciones existentes a fin de ver cuál tenía más derecho a ser la iglesia del Nuevo Testamento. La comisión informó al soberano que los mejores representantes de las enseñanzas del Nuevo Testamento eran los bautistas. Entonces el rey se propuso hacer de los bautistas la iglesia o denominación oficial de su reino. Los bautistas le agradecieron de todo corazón su ofrecimiento, pero no lo aceptaron, aduciendo como razón el que ello era contrario a sus convicciones y principios fundamentales. Pero esa no fue la única oportunidad que haya tenido su denominación de llegar a ser la religión oficial de una nación. En efecto, esa oportunidad la tuvieron también cuando se fundó la colonia de Rhode Island, y en cuanto a perseguir a otros habría sido imposible si es que habían de seguir siendo bautistas, pues uno de los artículos fundamentales de su fe es la libertad religiosa, de la cual fueron ellos los primeros defensores, y no solo de la libertad religiosa, sino de la separación de la Iglesia y el Estado. Tan fuerte ha sido siempre la convicción de los bautistas tocante a la separación de la Iglesia y el Estado, que invariablemente han desechado todas las ofertas de ayuda del Estado. Al efecto daremos dos ejemplos. Uno ocurrió en Texas y el otro en México. Hace muchos años, en los primeros tiempos de la Universidad de Baylor, que es bautista, cuando esta institución estaba todavía en su infancia, el estado de Texas le ofreció una ayuda económica, pero la universidad, aunque pasaba por momentos difíciles, rehusó tal ayuda. En cambio, los metodistas tejanos, que tenían en ese estado una escuela de niños, por ese mismo tiempo aceptaron la ayuda del Estado. Vale decir que esa escuela acabó por caer en poder del Estado. En cuanto al caso de México, he aquí cómo ocurrió. Era nuestro misionero en aquel país, W.D. Powell, quien produjo profunda impresión en el gobernador de Coahuila, señor Madero, con sus trabajos misionales. Madero le ofreció una fuerte suma a los bautistas procedentes de las arcas fiscales para que éstos estableciesen una buena escuela en el estado de Coahuila. Powell presentó el asunto a la Junta de Misiones en el extranjero. La Junta rehusó la oferta por provenir del Estado. Posteriormente, Madero dio una gran suma de su dinero personal, la que fue aceptada, construyéndose con ella el Instituto Madero. Bueno, hasta ahí tenemos la quinta disertación, quinto discurso de este señor pastor J.M. Carroll en El rastro de la sangre. Es la última y pues vemos la libertad religiosa, ¿verdad? El no estar unidos ni al Estado ni a ninguna otra institución fuera de la misma iglesia local. Los bautistas hemos sostenido siempre esas doctrinas y ahora pueden apreciar más, ¿verdad? Esa libertad religiosa que no solamente la deseamos para nosotros mismos, pero la concedemos para otros grupos también. Cada quien, ¿verdad?, cree lo que desea creer. Dios es el que nos juzga y el que va a pues juzgar si una persona está en error o no, ¿verdad?, en el tiempo final.
El próximo estudio pues va a ser las palabras finales y algunas declaraciones doctrinales y pues sería casi esta la penúltima reunión que tenemos. Bien, hermanos, Dios me los bendiga, que estemos bien. Nos vemos en el próximo estudio.